Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué bueno que haya tanta gente. Leo, muchas gracias por la invitación, a Gastón también, a la gente de acá del museo, muchas gracias por todo. Bueno, Matías Núñez y yo somos del Instituto Nacional de Letras, mi nombre es Nicolás de Ragopián y nosotros estamos acá hoy para hablar, para que ellos hablen de los libros que ganaron un incentivo a la edición de libros de cuento. El incentivo se llamaba Felisberto, por obvias razones. Acá está Walter Di Conca, que quedó contento con el nombre del incentivo. Y bueno, se presentaron 48 postulaciones y se seleccionaron 6 obras, 6 libros de cuentos que tienen que contar con la colaboración de una editorial. El año pasado lo hicimos con 10 libros de poesía y bueno, nuestra intención como instituto, nosotros somos de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, es promocionar ciertos géneros de manera directiva que cuenten con la colaboración de una editorial. Bien, entonces acá nos acompañan Selene Domínguez, Nicolás Alberte y Leandro Delgado. Ellos son 3 de los ganadores, los otros 3 van a rondar por otros festivales y ferias. También nos queda una presentación en la Feria del Libro de Montevideo con todos juntos. Pero bueno, de eso íbamos a hablar, del libro Una empresa llamada Humanidad Inhumanes y el libro de Selene, Desaparición en el otro monte, que todavía no fue publicado, va a estar pronto en estos días por la editorial Fin de Siglo. Pero bueno, son 6 obras distintas y teníamos que juntar a 3 autores y a 3 autores para otra mesa, y en este caso elegimos a Selene, a Nicolás y a Leandro, porque comparten ciertas temáticas que en el camino vinimos en auto hablando, cómo poder llamar, pero digamos que son ciertos realismos con extrañamiento. Si quieren, ¿no? Así más o menos, así estábamos más o menos de acuerdo, Nicolás, que podíamos nombrarlos. Pero bueno, son libros obviamente bien distintos porque son autores muy distintos. Y bueno, vamos a empezar a hablar, si quieren, no sé, si quieren en el libro de Leandro son 4 cuentos, aparece una Montevideo bien distópica, también en un cuento está Nueva Jersey, hay un asesino que debe matar a una persona en Nueva Jersey, hay un asesino uruguayo, pero bueno, hay una historia de amor, hay una entidad, una patrulla marina que sacía todos los placeres sexuales del personaje. Es una cosa muy rara y muy interesante. En el caso de Selene hay es una historia, son cuentos que van construyendo una unidad temática, son cuentos que construyen una unidad, así creo que está bien explicarlo, y bueno, hay una multiplicidad de voces, hay poesía, está la escritura de un diario, ¿no? Hay hombres que no tienen cabeza o que no tienen cuerpo, hay seres partidos a la mitad, pasan cosas muy extrañas, hay una profesora de guitarra que termina matando a escopetazos a un montón de jóvenes del otro lado del río, hay todo eso. Y en el libro de Nicolás... En el libro de Nicolás, bueno, hay una historia en el Monte Albán, que es un lugar de México. Hay una historia fascinante de un personaje del cine porno en Cuernavaca. Nicolás vivió en México. ¿Cómo es? Beditear. Beditear, así se llama.
Y hay un viaje a Montalbán fascinante que, bueno, se va como... Todo empieza medianamente normal y se va como extrañando todo conforme avanza el cuento. Hay disquisiciones sobre la materia, ¿no? Hay otro mundo en el que solo sobrevive lo material y no el espíritu. ¿Está bien explicarlo así? Y bueno, ya que estamos, vamos a empezar. Son ellos los que tienen que hablar. Hay una Pajas Blancas muy extraña en el libro de Selene. Está este Montevideo. Villa Estúpida. Ahí está. En el libro de Leandro, además está Nueva Jersey, está México, hay un montón de lugares. Y en el caso de Nicolás está ese México. Y bueno, nos empezaría... Sí, como decía Nicolás, el posible núcleo de esta mesa, puestos a coordinar un marco, fueron 6 los seleccionados en este incentivo, Cecilia Ríos también, Tamara Silva y Marcos Ibarra. Y esos otros 3 escritores tenían un elemento común que iba por lo rural, ciertas violencias en los espacios. Y bueno, a partir de la síntesis que hizo Nicolás, podemos ver que la línea por acá va desde otro lado, una especie de visión de la realidad donde lo extraordinario, la dislocación de la realidad permite encontrar un reflejo en lo inmediato o no, pero que al estilo de por ejemplo, lo que podría ser Mariana Enríquez, donde los monstruos, en esa reconfiguración del género de terror, el monstruo en realidad es una especie de anómal que es expulsado del grupo y que habla más del grupo que de su propia monstruosidad. Hay muchísimo de eso en estos textos y quizás un posible disparador es la presencia del mal en estos relatos, el diálogo con el mal o esas presencias en estos espacios que pueden remitir a lo que conocemos más de lo que uno podría suponer en esta primera síntesis. Del mal, perdón, mal. Del mal. Es que no, escucho como distorsionado. Hola, primero, muchas gracias por la invitación de estar acá, está buenísimo este lugar y que haya tanta gente además. Y también, antes de responder tu pregunta, me parece que es interesante reconocer el esfuerzo, la idea de promover la edición de cuentos en un mercado en el que es prácticamente imposible que te editen un libro de cuentos sin pagar, ¿no? Digamos que no sé si es una condición del mercado uruguayo, sospecho que no, que es en general en el mundo, el cuento como que pierde contra la novela, ¿no? Siempre, todo el tiempo, en los concursos, en todos lados. Y entonces es una oportunidad buenísima de haber podido editar cuentos. En mi caso, es un libro que yo lo daba ya por perdido, digamos. O sea, era un libro que ya yo pensé que jamás iba a salir. Y entonces está buenísimo que haya ocurrido esto, ¿no? De editar los cuentos. En cuanto al mal, bueno, el mal como que está por todos lados. No sé, en mi caso, por ejemplo, en este cuento que vos mencionabas, que se llama Mucho antes de la invención del Google Zeitgeist, que es como una visión de la vida de ultratumba, en donde lo que sobrevive, digamos, una visión materialista de la vida de ultratumba. Bueno, ahí el mal está bastante reflejado porque como que sobrevuela eso, ¿no? Y hay como una cosa latente que también está en el cuento el primero de precauciones en la contratación de humanos, que es el del actor porno, porque es un tipo que está totalmente loco y que es violento además, ¿no? Y vive en un mundo violento y se nota, aunque
que hace cosas violentas, ¿no? Tiene mucho de Boogie Nights. Los que vieron esa película de Paul Thomas Anderson, la viste, obviamente. Y bueno, Boogie Nights es una película. Paul Thomas Anderson es un crack y Boogie Nights está buenísima. Y sí, tiene esa cosa de la pornografía de los años 80, 90, más 90, con la amenaza permanente del SIDA, la cantidad de muertos que hubo por SIDA en esa industria. Pero vista desde una perspectiva como desde acá, en la mutación que hubo en la industria pornográfica. Por ejemplo, hacia Sant Cugat, el cuento termina en Sant Cugat, que está en las afueras de Barcelona, donde hay una poderosa producción pornográfica. O sea, se muda un poco de Estados Unidos, lo que era Boogie Nights, por ejemplo, por los presupuestos de producción y todo. Bueno, pero no importa, eso digo, está. Pero bueno, no sé, el tema del mal, sí, está ahí como... Hay un cuento que es un congreso, que es muy parecido a este espacio, y están todos esperando que llegue alguien que al final, bueno... No quiero, por si alguien lo quiere leer, no quiero spoilearlo. No, bueno, el mal, la violencia sexual, elementos que después podemos ir hilando, pero que sigan conversando los demás participantes y buscamos esa punta de charla. La presencia del mal en estas historias, del mal. Gracias. También, bueno, retomo lo que dijo Nicolás con respecto a los fondos de incentivos y agradezco a Matías Núñez y a Nico de Dragopian por todo el trabajo. Pero también hago mías las palabras de Nicolás en el sentido de que quizás no habrían sido publicados los libros sin este incentivo, y la dejo por acá. Sobre el mal, no sé, es una pregunta difícil, porque nunca pensé los cuentos en términos de el mal, pero ya que me forzás, yo creo que el mal no existe. Creo que hay gente muy mala, pero no pienso en el mal como un absoluto. Pienso en el bien como absoluto que existe, pero el mal no. En todo caso, el mal como ausencia del bien. Y estos personajes, por lo menos en estos cuentos, no creo que sean malos. En todo caso, no tienen ningún tipo de digamos, no hay ni bien ni mal para ellos. Para sus víctimas, quizás tampoco. Pero me parece eso, que no podría adscribirlos, digamos, a una clasificación de ese tipo, o por lo menos no se me ocurrió a mí eso. Nada, pensé que la pregunta era solo para él. Y ahora recién empecé a pensar lo que hago yo. Claro, dije, el mal. Nada, para empezar, Desaparecer en el otro monte es el nombre del texto, y no me van a encontrar como Selene Domínguez, sino como Selene Hécate, que es el alter ego que escribe. Y pensando en el mal, en pequeños males o actitudes quizá que aparezcan en el texto de gente que hace el mal sin saberlo, como el ventajismo o las envidias, un posible abuso sexual en alguien que no sabe que lo está ejerciendo, ¿no? Entonces creo que aparece en impulsos que hacen daño, pero sin que los sujetos sepan que lo están haciendo. Estábamos hablando son cuentos que tienen un hilo conductor, que es una especie de pajas blancas ficcional, que está subdividido. Está la zona alta y la zona baja del otro lado del puente, y se asocia a las personas que están del otro lado del puente con los que hacen el mal o que están en la ilegalidad o en el mundo marginal. Pero claro, es un ambiente con otras reglas. Después, más adelante en el texto sobre el final, ese barrio incluso está pintado con diferentes colores, entonces lo que está mal para una sección del barrio está bien para otra sección del barrio. Entonces eso también, en realidad, si algo está naturalizado no se percibe como algo malo, es lo de todos los días. El problema está cuando alguien cruza esa línea y va hacia el otro lado del puente y
las líneas de lo que está bien y de lo que está mal cambian. No así como pienso yo que funciona, pero se me acaba de ocurrir ahora. Probablemente dentro de una semana diga, no, tendría que haber dicho esto otro. Sí, no, bueno, en términos de mal, así como abstracto no, pero asociado a la violencia sexual, la industria del porno es un lugar donde las violaciones están normalizadas, ¿no? Lo que se filma ahí, lo que ocurre ahí, parte de lo que muestra Nicolás en ese universo, está completamente naturalizado. Algo que uno saca de ese set enfrente a las cámaras y lo pone fuera del estudio y es un delito. Sobre eso también se cuestiona o se reflexiona o se deriva la trama de algunos de estos cuentos de Selene. Y bueno, ¿qué decir sobre esta máquina que abusa y satisface constantemente? Pero que además es tremendamente celosa. Es una máquina que te sacía, pero te provoca celos, ¿no? En ese más o menos hicimos una cuestión de por dónde van estos libros, esas Pajas Blancas, ese México, ese Monte Albán, que es un sitio arqueológico así como muy importante de Oaxaca, un sitio mágico, es uno de los sitios mágicos de México. Y bueno, y en el caso de Leandro habíamos hablado de ese asesino uruguayo que tiene que matar a una persona en Nueva Jersey, pero después se va a México. Hay un montón de lugares y bueno, estaba ese Montevideo deformado. Les queríamos preguntar cómo se vinculan con esos espacios reales que ficcionalizan. Hay una descripción muy grande de ese Nueva Jersey, en tu caso de Oaxaca y de Monte Albán y bueno, en tu caso de esa Pajas Blancas deformada. Así que bueno, la pregunta es esa, ¿cómo se vinculan con los espacios ficcionalizados? Me vinculo con esos espacios porque son los espacios los que yo camino habitualmente y bueno, caminas con tu mente también, ¿no? Vas caminando con tu imaginación. Y vas haciendo ciertos trayectos y ciertos recorridos que van inevitablemente moldeando tu psicología, sobre todo en una ciudad donde naciste y seguís viviendo. Una ciudad bastante particular, muy decrépita, pero eso la hace muy atractiva para imaginar cosas en sus posibilidades del horror, ¿no? Y bueno, es un poco eso, es simplemente como llevar las cosas un poco más allá de lo que estás viendo. ¿Viviste en Nueva York? Sí, sí. Ahí la ficcionalizaste en uno de los cuentos. Sí, pero Nueva York, no sé, yo escribí cosas en Nueva York, pero nunca pude escribir sobre Nueva York en particular. Porque es una ciudad gigante, no sé, es como que te escribe ella a vos, no sé, no es inabarcable, no, es como, no sé, pero me permitió sí ver a Montevideo desde afuera y ahí escribí bastante sobre Montevideo. Pero me parecía que lo que preguntabas con respecto a Montevideo y los espacios, cómo ficcionás esos espacios, me parece que simplemente llevar las cosas un poco más allá de lo que estás viendo, ¿no? No es que imagines tanto más, simplemente es, bueno, es como ciertos acentos o ciertos juegos donde llevas las cosas un poco más allá de la decrepitud que estás viendo. No le queda mucho más como para llegar a esa ficción, ¿no? No digo que sea verosímil, pero sí es un juego un poco perverso, mínimamente. Pero divertido, ¿no? Divertido para poder también lidiar con esa ciudad que cae a pedazos todos los días, ¿no? Que a mí me encanta, por otro lado, ¿no? Es un problema que tengo. Pero bueno, es donde yo vivo, qué sé yo, no sé. Incluso me apena un poco que esas casas hechas polvo las estén tirando para hacer edificios, que entiendo que hay que tirarlas porque se están cayendo. Alguien tiene que ocuparse de eso, pero es una ciudad que pierde una magia, ¿no? Y es sustituido por algo que no tiene ningún interés para mí, al menos literaria, ¿no? No me dan, pero eso, por ahí.
Bueno, sí, se llama El Otro Monte, pero es Pajas Blancas. Y en realidad, para contar un poco cuál es mi proceso de escritura. Empecé a los 18 años escribiendo lo que soñaba, las pesadillas, como una forma terapéutica en realidad. Lo mostraba a gente cercana y me empezaron a decir, pero esto es material literario. Y entonces lo que hago es poner en carpetitas por temáticas. Y tenía problemas para poner en la carpetita. Me parece que esto todo tiene su espacio en Pajas Blancas, como que soñaba en el barrio, el balneario de mi infancia, pero también había algo con el tema del cuerpo, metamorfosis o que se desaparecían partes del cuerpo. Y después dije, bueno, pues esos son 2 ejes temáticos para entrelazar todos los cuentos. Y bueno, ¿qué conexión tiene con el espacio real? Bueno, el tema de criarse en un contacto tan directo con la naturaleza, de manera que los personajes del texto se funden y confunden con esa naturaleza desde sus nombres y desde lo que les pasa a sus partes del cuerpo que se pierden en esa naturaleza o se transforman o se vuelven híbridos o mujeres que paren animales o se transforman en árboles o lo que fuera, ¿no? Pero además de eso, esa forma de ser del balneario Pajas Blancas, del balneario aislado, que casi nadie sabe que existe, incluso, que hay gente que te pregunta, pero eso es Montevideo, entonces parece que fuera el otro Montevideo, el otro monte. No, o sea que es como, es otra persona, es Montevideo, pero no parece Montevideo, parece un balneario del interior. Bueno, y los personajes padecen eso también, o sea, ese contacto con la naturaleza, pero también es ese aislamiento y los personajes que prácticamente no salen de ese espacio, que es una realidad que ocurre. Para salir de Pajas Blancas precisas tomarte 2 ómnibus, tenés uno para el cerro y uno para Paso de la Arena. Eso de cierta manera te aísla mucho. Y la mayoría de los personajes además tienen sueños de trascendencia, que son artistas y no logran salir de ese pequeño pueblo chico y se pierden de cierto modo en el anonimato. Esa es la manera en la que yo creo que se relaciona. Y bueno, ¿y cómo se relaciona conmigo, no? Porque cuando uno sueña, en realidad está conectando con traumas. Y los traumas tienen su origen en la infancia. Entonces tenía mucho sentido que Pajas Blancas se me apareciera tanto, a pesar de que ahora hace bastante tiempo que vivo por el centro, por la ciudad vieja, es como que la mente siempre quiere volver hacia ahí, de algún modo, ¿no? Entonces, es también pasado, raíces, eso, bueno. Bueno, en mi caso tienen que ver con partes de mi vida que yo hice en otros países, y lo que yo estaba pensando ahora a raíz de tu pregunta es que me pasó que en todos los lugares que viví hay algo que me maravilla, ¿no? Como de esos, o sea, por ejemplo, Oaxaca, cuando fui a Oaxaca, Monte Albán, el otro cuento que es sobre un poeta chiapaneco, o sea, un indígena de la selva lacandona, o el otro que es en una clínica de desintoxicación en Acapulco. Digo, lo estaba pensando ahora, y después Barcelona, y tiene que ver con eso, con que me pasa como que me maravillan esos lugares y las historias tienen que ver con eso, con esa cosa de lo desconocido, de caminar, al revés de lo que vos decías, o sea, de caminar por calles que nunca caminaste y que todas las cosas ahí te están gritando, que hagas algo ahí, ¿no? que hagas algo en ese escenario. Los cuentos siempre son los mismos, o sea, es una ambientación. Después la historia ocurriría igual con esos seres humanos en otros lados, ¿no? Hola. Con respecto a los estilos de estos 3 escritores, podemos coincidir en que hay temáticas que desbordan por momentos la realidad. Por ejemplo, Selene tiene distintas estrategias, hay montones de voces participando, por momentos esos cuentos es una novela epistolar, son diálogos que van de un cuento a otro, que se continúan, algunos son unitarios, es muy dinámico. Bueno, en el caso de Leandro, desde Bowie y su pareja hasta este criminal que conversa con distintas entidades que lo orientan en ese homicidio. Con Nicolás, en esta estrategia sobre
sobre el mundo porno, donde la filmación y la visión es parte integral de lo que uno llega a ver o acceder de esa información, está viendo porno de algún modo. Esta preocupación por lo técnico, lo estilístico, ¿tiene algún referente cuando piensan en un autor que permita, no sé, al público presente decir, bueno, le interesan algunos de los autores que a mí me podrían interesar? Cuando piensan en antecedentes o autores con los que dialoga su obra o les gustaría que dialogara, desde estos cuentos epistolares dinámicos, estas estrategias de mirar y hacerte mirar lo que no se puede ver, lo que comentábamos de Leandro. Antecedentes, referentes. Sí, lo de las referencias es todo un asunto, porque nunca sabes cómo operan, si están operando. Operan, sí. Y en mi caso, tengo algunas obsesiones con esas referencias. Tengo dos obsesiones con respecto a las referencias, en las que estoy ahora obsesionado, como se entiende. La primera es Fassbinder, el cineasta alemán, que entré en ese mundo durante un año más o menos, un año y medio. Sí, pero me da muchos elementos para poder entender algo que preguntabas antes, Matías, que era la cuestión del mal y toda esa cuestión. Son historias muy, 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 muy terribles y muy, muy sórdidas. Pero sin embargo, cuando vas más abajo y más abajo, aparecen allí unas manifestaciones de amor, sí, de una cosa tan bestial que solamente podés llegar a esos estados si pasaste por todos esos peajes terribles, ¿no? Y eso a mí me conmueve mucho, Y después, la otra obsesión, en la que estoy todavía, Fassbinder terminé, ahora lo único que espero es volver a verlo todo de nuevo, pero todavía no. La otra obsesión es Philip Dick, que también tiene algo muy parecido en su patetismo, ¿no? Y en su locura, porque por momentos está completamente enajenado mientras escribe. Entonces a veces no entiendo absolutamente nada de lo que está sucediendo porque es imposible entender, entonces voy a buscar en internet el argumento para entender de qué va, y voy al argumento y tampoco entiendo. Tampoco entiendo. Pero entonces después vuelvo al libro y ahí empiezas a encontrar pistas, y ese desciframiento me fascina porque en realidad es un escritor muy generoso que te va dando pistas en esa locura de cómo desenvolverte en ese infierno, ¿no? Pero también tiene lo mismo, como retrata muy bien esa miseria de la vida estadounidense, la ve ya en los 50, en los 60 y lo estás viendo hoy, ¿no? Y bueno, no recuerdo exactamente cuál era la pregunta inicial. Las referencias, bueno, sí. Bueno, Valis, cuando uno piensa en este personaje que va como controlado por una entidad a realizar un homicidio. Exacto. Esa cuestión de entidades que no sabes bien qué son, que nunca las termina de describir, eso me encanta. Y el último cuento, que se llama Modo Robotería Ultra, ahí quise hacer un cuento como una dickiana, digamos. Me lo propuse, no lo logré, pero ya lo voy a lograr. En el momento es difícil. Bueno, a mí me llama la atención cuando se dice que se lee mucho novela. Creo que a mí me pasa que yo leo mucho cuento, ¿no? Y creo que por leer cuentos es que uno adquiere determinado ritmo, determinado método. Creo que le influye mucho lo que uno lee al momento de escribir. Tengo mucha influencia de los uruguayos, o sea, doy clase de literatura uruguaya, y no porque se llama el premio Felisberto Hernández, pero es uno de
en realidad, de mis favoritos. Estoy pensando un poco qué es lo que hay de Felisberto. Bueno, personajes músicos, inocentes, solitarios, hay como un poco eso, pero mezclado de otras voces, para nada inocentes o más irónicas. Creo que el sentido del humor se puede llevar a colar un Leo Maslía o un Mario Lebrero, más o menos lo que me han dicho. Y en la última etapa, creo que todo esto que tiene que ver con lo de la naturaleza y fusionarse con la naturaleza, quizá estuviera leyendo a Marosa de Giorgio en ese momento. Estoy pensando también, no solo en la influencia ahora, sino qué estaba leyendo cuando escribí esto, que tuvo un proceso de 5 años el libro, por ahí entre el 2016 y el 2021. Y creo que estaba en una etapa muy fuerte de Gustavo Espinosa también. Vos además sos profesora de literatura. Soy profesora de literatura y además de literatura uruguaya, nivel terciario de UTU, de turismo. Entonces es como que tengo esa marca ahí, pero estoy tratando de acordarme de también a quién uno le robó piques al momento en el que estaba escribiendo. Y bueno, estábamos diciendo como chiste, hablando del Gabo, de Gabriel García Márquez, el momento en el que te das cuenta que vos tenés tu Macondo, decís, yo tengo mi Macondo, sin querer, eso que está además esos descubrimientos que uno tiene como sin forzarlos, y que bueno, que ese hilo conductor que es el espacio empieza en los años 70 y hay un orden cronológico de las historias y el Jacinto, el personaje del final, vuelve a contar algo que pasó en sus orígenes, que también es los años 70. Y entonces había algo así, estaba lejos de ser 100 años de soledad, pero eso de que vayan pasando generaciones dentro del mismo espacio, eso estaba. Y también pensando un poco en Gustavo Espinosa, que tiene a 33 como el espacio, ¿no? Y en alguna, también porque había conversado un poco con él, que le había leído algunos textos míos, y me había dicho, es eso, es lo que uno tiene cerca de lo que uno más puede escribir. Entonces, bueno, más o menos por ahí estaba, ¿no? Y después, pensando en Ray Bradbury, ahora por mencionar gente de la ciencia ficción, también tengo una influencia fuertísima de Ray Bradbury, y pensando en qué es lo que mismo que hacen Crónicas Marcianas. O sea, son cuentos que se pueden leer por separado, pero en realidad hay un avance en el tiempo, son distintas generaciones que llegan a Marte, y también es el espacio el que es el eje temático, ¿no? Pero no sé, es como medio infinita la respuesta, pero es un poco cuáles son las cosas que podrían haber influenciado la realización de este texto en particular. Creo que va por ahí. Bueno, en mi caso, a mí en esa época yo estaba leyendo mucho a David Foster Wallace, y yo siento que, y me encanta leer esto, o sea, había dejado de leer estos cuentos, y cuando, o sea, tuve que volver a leerlos ahora. Me gustó mucho encontrarme con esa voz de esa época. Y a mí lo que me gusta, más allá de que creo que en el caso mío no todos los cuentos tienen una misma, no sé cómo decirlo, dinámica o estrategia narrativa, sino que hay variedad. Pero en general la voz que yo creo que podría ser un referente de esa época de Foster Wallace. Y yo veo ahí como esa preocupación por hacer progresar la narración de una manera que tenga mucho que ver con el texto mismo y con los textos que vas poniendo ahí. O sea, desde un listado de visitas en una clínica psiquiátrica a una desgrabación de una entrevista con un enfermo psiquiátrico. Es decir, utilizar una cantidad de elementos que puedan ayudar a hacer avanzar la historia. Y si tuviera así que mencionar un escritor, es porque en esa época estaba muy enamorado, como te pasa con Fassbinder, muy enamorado de David Foster Wallace. Sí, como escuchaban, quizás está la mesa más Felisberto que tenemos, o más rara, desde máquinas que ofrecen placer sexual hasta, bueno, esta especie de otro monte donde, bueno, las entidades también van mutando y cambiando, hasta esta violencia llevada a lo posmoderno a través de la ironía muchas veces. Es la más Felisberto, y la otra mesa que tenemos, que es la que vamos a presentar en San José, quizá es la más Quiroga. Podríamos haber hecho Morosoli, sí.
Si tenemos tiempo, me gustaría hacer una pregunta más para que comenten sus libros. De nuevo, un hilo conductor posible. Tenemos esto de los lugares o la fuerza de importancia de los lugares. En mi criterio hay elementos de violencia y de violencia sexual que pueden interpelar al lector desde lugares posibles para reflexionar sobre la realidad. Ponía el caso de Mariana Enríquez, pero es algo de uso a la hora de hablar de ciencia ficción que tiene de conocimiento y de ficción partes iguales y que son reflexiones menos sobre la tecnología o el cohete o la pistola de rayos láser que sobre la sociedad que produce esos inventos y esos engendros. ¿Cómo les interpela ya no los escritores, ya no el lugar, sino el mundo contemporáneo? ¿Cuáles son esos temas que de ver el informativo, de leer un diario, de angustiarse en la vida personal, llevan a su obra? Lleguemos a algo más personal para... no sé cómo me... Sí, a los tres, por supuesto. No sé. No, a mí hay algo que me gustaría... No he podido leer tu libro, pero sí leí el de Leandro. Y hay algo que es obvio, que no ha sido dicho acá, pero digamos hay una palabra que se repite en el título de los dos libros, ¿no? Y yo creo que a mí, ahora que hablabas, me parece que estamos en un momento, no sé cómo llamarlo, bisagra en la historia de la humanidad. Y creo que tenemos que escribir sobre eso. No leí tu libro, pero sé que en el de Leandro hay una preocupación por eso, por qué va a pasar con ese concepto que deriva de la ilustración, del ser humano, ¿no? Esa subjetividad creada en estos últimos siglos y que somos nosotros, ¿no? En mis cuentos hay una preocupación por eso. Es la principal preocupación. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando la inteligencia artificial, por ejemplo, haga nuestro trabajo? Que no es una cosa demasiado lejana en el tiempo, estoy hablando de 3, 4 años, ¿no? O sea, ¿quiénes van a ser los escritores que sobrevivan a esa máquina haciendo textos perfectos, entre comillas, ¿no? Y me parece que esa es una preocupación, a raíz de tu pregunta, que, reitero, no leí el libro de Selene, pero que está en estos dos libros, ¿no? O sea, esas entidades, esas cosas inhumanas, están ahí. Y creo yo, están también, o por lo menos intenté que estuvieran en esos cuentos, y esa sería mi respuesta, digamos. Habías preguntado por la maldad hoy. En realidad yo creo que una preocupación es la violencia. Claro, el que es violento no sé si sabe si es malo. En realidad todos creemos que somos buenos. Por eso que era difícil contestar eso. La violencia de muchas formas y bueno, creo que también algo que se repite bastante es como familias destruidas también. No tengo ni una sola familia completa en el libro. Si no me acuerdo, son entre 10 y 13 cuentos, entre que se entrerelazan algunos. No me acuerdo el número, pero mucha familia monoparental, casi siempre la madre sola, o una abuela, o una tía, o un padre a cargo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la violencia, y hay algo que tiene que ver con el narcotráfico, con el alcoholismo, que también tiene que ver con esa separación también, ¿no? De los del otro lado del puente y los excesos, y de este otro lado del puente que somos los nenes bien. Y la forma en la que la sociedad se está fragmentarizando de esa manera también. Nos pasa a nosotros como los docentes, los liceos de contexto crítico y los que no también, ¿no? Eso que como que está cada uno viviendo en distintas burbujas, pero todas esas burbujas tienen sus distintos tipos de violencia también, que uno a veces piensa que si uno va hacia más arriba la violencia no está, pero es otro tipo de violencia más simbólica de pronto. Pienso en los personajes que, por ejemplo, la Santa de Barro, que es una chica que quiere ser cantante, entonces estudia ópera y vive la violencia dentro de la mente de la ópera, o va a un reality show a Argentina para convertirse en la próxima estrella pop y recibe esos otros tipos de violencia.
tratando de escapar un poco de esa realidad de ese barrio marginal que contiene violencia, se encuentra con otros. Entonces, quizás sea un poco que vaya por ahí. Sí, a mí particularmente lo que me preocupa es como una cierta, ¿cómo decir? Como una colonización de toda la producción artística y cultural que va siendo colonizada por criterios muy banales, ¿no? Y cada vez más banales y más esquemáticos y todo lo que es la producción va siempre orientada a neutralizar toda forma de no quiero decir disidencia porque no me gusta esa palabra, pero toda forma de no calzar en, no sé, mucha gente piensa que el cine es Netflix y a mí me aterra eso. Realmente piensan que el cine, que no hay nada más que eso, ¿no? Y eso se instala cada día más y cada vez más. No lo digo como hablas con pibes de 20 años y piensan así, ¿no? Ese es el horizonte. Y esa colonización también lo ves en la producción literaria, también lo ves en cualquier tipo de producción artística. Cada vez hay como un avance de esa colonización, incluso de la vida más privada e íntima, que es scrollear boludeces todo el tiempo, ¿no? Y eso me preocupa porque yo me siento víctima de eso y trato de escapar de alguna manera escribiendo cosas bizarras, por decir, entre comillas, entre 45 comillas, para poder dejar la puerta abierta de que hay otras formas de pensar y de crear y de decir otras cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué lugar tenemos nosotros en eso? No lo sé, pero los que toman las decisiones están tomados por eso y son... Capaz que el mal existe. Capaz que el mal existe. Por lo menos los algoritmos que homogeneizan la cultura, sí. Y la inteligencia artificial que nos dejará sin trabajo y bueno, estos contextos críticos donde las familias monoparentales a veces conviven con el narcotráfico, la falta de trabajo. Es decir, de la serie de cosas bizarras que nombramos hasta ahora, tienen un anclaje en la vida cotidiana y diaria que quizás nos resulte más próxima de lo que podemos esperar con estos libros desafiantes en términos de estilo, en términos de inquietudes, pero que, ya digo, a veces vale la pena aclararlo, dialogan con la vida cotidiana más de lo que podemos pensar. Sí, una curiosidad. No lo dijimos, pero tanto Leandro como Nicolás han escrito varios libros, varias novelas. Son ganadores de los premios a las letras. En el caso de Selene es su segundo libro, pero la curiosidad es, a partir de este incentivo a la edición, o bueno, a raíz o no, ¿van a seguir escribiendo libros de cuentos? Sí, todo el tiempo. A mí el cuento me encanta, me parece una forma fabulosa de comunicación con el lector y me parece, la novela también, pero me parece una lástima que siempre están editando novelas y no se editen cuentos. O sea, sí, seguro que sí, siempre. Sí, también. Igual prefiero escribir la novela porque me permite desaparecer un par de meses, 3 meses, que a veces necesito. Es un buen refugio para desaparecer por completo. El cuento está más ahí, ¿no? No escapas tan fácilmente. Sí, lo bueno de cerrar un libro y publicarlo es que puedes empezar el tercero y dejar de revisar el anterior. Y claro, entonces por supuesto que hace 2 años que terminé así que estoy trabajando en uno. Y nada, y sí, o sea, mientras siga teniendo pesadillas voy a seguir escribiendo. Cuando mi psicóloga me cure el trauma, capaz que no. Y creo que por eso también lo que suelo hacer es breve, pero va por mi psiquis, cómo es. O sea, es como que me viene el momento de inspiración y me siento y escribo y el texto queda casi que terminado en ese momento. Después viene el revisar. Me resulta muy raro lo de estar
a largo plazo comprometida en algo que me parece que pide mucho método y una disciplina que como yo lo hago en otras áreas, en la docencia, en la actuación, en la música, soy cantante, o sea, quiero hacer todas las artes además. Sí, a mí lo que me está pasando es que estoy tratando de que el cuento se acerque un poco a la novela desde esos ejes temáticos, ¿no? Entonces, en este próximo que me pasó en el taller con Daniel Mella, con el último cuento, que es una niña que lleva un diario íntimo donde va contando las pesadillas que tiene relacionadas con el agua, porque está obsesionada con el agua y quiere transformarse en el agua, y está atravesando la muerte de la madre, que el padre se fue de su hogar, y entonces habla un poco de lo que le pasa en la vigilia y luego sus sueños. Y él me lo tiró en un momento y me dijo, ¿qué pasa si haces un libro que se cuenta la historia de una familia, pero solamente a través de las pesadillas? Y él quería que ese cuento fuera así, quería eliminar la parte de la vigilia y que quedaran solo los sueños. Yo le dije que no, nos peleamos, está igual, yo me salí con la mía, pero el tercer libro tomé la idea de él. Entonces, claro, son fragmentos y los podés leer por separado, como quien lee estos textitos cortos que tiene Marosa de Giorgio, que son divinos, que parece que fueron también unas pesadillas, no sé. Pero a su vez sí es contar la historia desde la infancia hasta la adultez de ese personaje, o sea, sería todo la misma voz. Pero esa es la forma que yo encuentro de aproximarme a la novela, pero en mi caso creo que me parece que yo ya vengo así del texto corto, como hago letras de canciones y hago cuentos. No sé, admiro a la gente que hace una obra de teatro, que hace una novela, me parece que, no sé, tendría que cambiar mi manera de trabajar para hacerlo. Gracias.